amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video tutorial más de mi Adobe Tutos LA. Bueno, aquí recuerden que estamos en el segundo nivel del curso de Introducción al Efecto y en esta ocasión vamos a llamarla Capas y Ajustes. En Capas y Ajustes vamos a analizar cómo se componen y cómo se comportan las capas, vamos a ver sus propiedades y vamos a ver cómo trabajan cada una de ellas en una composición. Bueno, vamos a empezar primero. Crear capas. Bueno, ahora vamos a ver cómo se va a crear una nueva capa. Primero voy a crear una composición cualquiera. Le voy a poner solamente 5 segundos. Y me voy a basar para enseñarles cómo se crea una capa en una composición. Vamos a hacer un clic derecho y nos vamos a ir a Nuevo. Y aquí nos va a aparecer todas las capas que existen en After Effects. El texto, el sólido, la luz, la cámara, el objeto nulo, capas de formas y capas de ajuste. Cabe decir que las capas de ajuste y el objeto nulo son capas invisibles. Esto quiere decir que no son perceptibles mientras no adquiramos ninguna propiedad en ella. Dándoles un valor de, por ejemplo, corrección de color o de opacidad, van a empezar a aparecer todas las capas que estén detrás de ellas van a adquirir esa propiedad. Pero bueno, vamos a empezar creando un texto. Bueno, aquí vemos que nuestro texto se crea y le voy a poner Adobe Tutos. Bueno, hemos creado una capa. Esto también es una capa, entonces la podemos manipular alrededor de nuestra composición y podemos posicionarla donde querramos. Podemos crear un nuevo sólido en el color que querramos. Hay muchos colores, etcétera, etcétera. Lo voy a elegir en blanco. Y eso también es una capa. Podemos crear una cámara, un objeto nulo, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo todavía más adelante. Entonces, yo acá tengo ya unas capas creadas. Una muestra de capas creadas en donde vamos a empezar a modificar todas, ¿no? Selección y organización de capas. Bueno, en esta parte del tutorial vamos a ver cómo se comportan las capas. Vamos a ver cómo seleccionar cada una de ellas. Si le damos un clic encima, vamos a tener seleccionada una capa, en mi caso el de texto. Si yo le doy, por ejemplo, al verde, va a estar seleccionada. Si le doy al amarillo, etcétera, etcétera. Vamos a seleccionar todas ellas como querramos. Podemos seleccionar incluso todas presionando Shift y dando clic hasta arriba. Podemos presionar una por una dando Control. Y seleccionamos las capas que querramos. En fin, toda esta selección de capas. Vamos a ver el cambio de orden. Si yo paso el texto hacia atrás del amarillo, vamos a ver que pues el amarillo ahora interfiere en la vista del texto. Esto quiere decir que todas las capas que estén primero van a estar delante. Es decir, este está delante del amarillo, el amarillo detrás del azul, etcétera, etcétera. Así, entonces si yo lo paso hasta atrás va a desaparecer porque va a estar detrás de todas estas capas. Vamos a dejarlo encima. Vamos a ver cómo la puedo mover. Vamos a mover esta capa. La voy a posicionar acá. Y voy a seleccionar el amarillo y la voy a mover a otro lado. En fin, eso también lo vamos a poder hacer. Vamos a poder mover las capas a donde querramos, posicionarlas en la composición como querramos, ¿no? Vamos a poder ver que también podemos cortar las capas en la línea de tiempo, es decir, en esta parte de aquí. Si yo la hago un poco más corta, por ejemplo, voy a ajustar primero mi composición. La vamos a hacer también a 5 segundos. Ahí está. Vamos a ver que si yo, por ejemplo, selecciono todas mis capas, las voy a alargar. Si yo selecciono una capa cualquiera y la muevo cuando aparece esta flechita, la desplazo en la barra de tiempo, significa que la capa está cortada o va a aparecer más adelante. Ahí, ¿lo ven? Esto nosotros podemos elegir cuando querramos que aparezca y cuando desaparezca. Es una opción que nos da más After Effects. Entonces, también podemos
cortarlas en la línea del tiempo, nos vamos a editar, le damos dividir la capa, vamos a seleccionar primero. Le damos dividir capa y nos va a seleccionar la capa, por ejemplo, en 2 segundos. Le damos dividir capa y nos la va a dividir en 2, ¿no? Cada una de ellas nos la dividió. Esto porque teníamos todas seleccionadas, pero por ejemplo, si yo nada más selecciono una, en este caso la primera, le doy dividir capa, me la va a dividir en 2. Entonces, esta es otra opción que nos ofrece After Effects, también para trabajar sobre la composición. Ahora bien, vamos a ver también que podemos desplazarlas en la barra de tiempo sin necesidad de cortarlas. La podemos desplazar y posicionar el tiempo que queramos, ¿no? Esto nos ayuda también muchísimo para crear nuestros efectos. La vamos a poder duplicar presionando Control D. Vamos a duplicar a las veces que queramos. Y por último, pues vamos a analizar bien cómo vamos a trabajar con cada una de ellas, ¿no? Ahora viene la parte de administración de capas. Bueno, aquí vamos a ver cómo vamos a nosotros a organizarnos en nuestro proyecto. Vamos a poder ver que podemos cambiarle el nombre a las capas. Esto va a ser presionando Enter en la capa seleccionada y le vamos a poner, por ejemplo, texto. Le doy Enter y ya tengo un nombre de capa. Por ejemplo, al segundo le vamos a dar Enter y le vamos a poner amarillo. En sí todas las podemos modificar como querramos. Los definidores, vamos a ver que estas partes de acá son los definidores, ¿no? Todo esto que aparece de este lado, también de este lado, vamos a poder modificarlos. Estos que están aquí, que son los ojitos, nos indican las capas que son vistas en la composición. Si yo, por ejemplo, el texto le quito el ojo, va a desaparecer de la composición. Si le quito el amarillo, va a desaparecer de la composición. Esta opción que está aquí de audio no va a aparecer aquí porque no tengo ningún archivo de audio, pero si lo tuviera me aparecería esta opción. La parte que está de este puntito nos va a indicar que vamos a poder observar solamente esta capa. Ejemplo, si selecciono el texto, solamente me va a aparecer el texto y lo demás va a desaparecer. Si yo selecciono el blanco, me va a aparecer solamente el blanco y lo demás va a desaparecer. La del candado indica que si yo pongo un candado ya no puedo mover ni modificar esta capa en absolutamente para nada. Es un candado que me va a ayudar a que nada de esto me afecte a mi capa una vez terminada de estilizar. Propiedades de capa. Bueno, en esta parte vamos a ver lo que son los anclajes, la posición, la escala, la rotación, el volumen, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ver en la parte que está aquí. Si nosotros desplazamos, por ejemplo, el texto, nos va a aparecer esta opción de transformar. En transformar vemos que está en punto de anclaje. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo lo muevo, el punto de anclaje nos va a modificar el texto. Le voy a decir qué es. Este puntito que vemos aquí, este cuadrito que está, como que una mira de un rifle, este es nuestro punto de anclaje. Entonces, si yo le digo que en el eje X se modifique, por ejemplo, vamos a aumentarlo, él va a avanzar en modo positivo en la línea de tiempo. Es como si fuéramos a graficar, ¿no? Le estoy dando valores positivos y va a estar ahora aquí. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo le doy una rotación en esta parte a nuestra capa hacia arriba o hacia abajo, va a moverlo donde esté el punto de anclaje. Ese va a ser nuestro punto de apoyo. Si yo, por ejemplo, lo desplazo al centro, a donde estaba, lo que va a hacer ahora es que si yo le doy una rotación, ahí va a ser nuestro punto de anclaje. Entonces, esta es una forma también para modificar nuestros intros o cualquier cosa que estemos trabajando. Ahora bien, en la escala vamos a hacerla más grande, más pequeña, de acuerdo a cómo querramos trabajar. La opacidad, qué tanta transparencia queremos que tenga. Y en fin, muchas opciones que tenemos. Ahora les voy a mostrar otra. Si yo les hago, por ejemplo, la opacidad al amarillo y al texto, vamos a ver que en esta tiene una posición de 47, que eso la dejé intencionalmente, y 100. Y si yo le doy presionando Alt al relojito y al relojito del amarillo también,
nos va a sacar una expresión. Aquí está. De esto también vamos a hablar más adelante, pero es parte también de la introducción. Vemos que si con esta espiral yo selecciono la opacidad, en automático adquiere las propiedades de la opacidad de la primera capa. Si yo lo aumento a 67, por ejemplo, también la de abajo la va a tener en esa misma cantidad. Es decir, toda la información que generemos en la capa mientras esté señalado con la espiral, también nos la va a transferir a la siguiente capa. Voy a eliminar esos valores y vamos a seguir trabajando con lo que resta. Bueno, parte de todo esto también vamos a ver que si extendemos va a adquirir una propiedad independiente de cada capa, en este caso texto. Si yo adquiero esta, me va a decir en máscaras, por ejemplo. Dependiendo de la capa vamos a tener valores diferentes en cada una de ellas en sus propiedades. Opciones de fusión de capa. Bueno, esta parte es muy interesante porque vamos a desplazarnos en esta misma barra de tiempo a otra parte donde nos van a aparecer modos. Dándole clic a esta pestañita de definidores de modos, nos va a cambiar a esta otra, que es solamente más opciones de las anteriores. Podemos regresar a darle un clic y vamos a ver que nos aparece la opción de modos. Aquí vamos a poder fusionar esta capa, en mi caso la de texto, con la del color amarillo, por ejemplo. Voy a desplazar un poquito arriba para que vean cómo va a cambiar. Y le voy a decir, quiero que te fusiones, quiero que te mezcles con un modo de oscurecer. ¿Qué pasó aquí? Como mi capa era de color blanco, el texto, yo le di a oscurecer, pues todo lo que sea oscuro lo va a resaltar y lo que es blanco lo va a transparentar. Entonces ya adquirió los colores de todos los, pues de todas las capas, ¿no? Ahora si le doy por ejemplo en añadir, ahora el negro desapareció y el blanco es el que resaltó, ¿no? Entonces vamos a poder ir jugando con todas estas opciones. Vamos a ver que es muy divertido y vamos a crear muchos efectos interesantes. Y bueno, una forma pues de fusionar. Pero ¿qué pasa si yo utilizo la capa de mate de seguimiento? Por ejemplo, en el texto le doy alfa al texto, pues van a adquirir los colores. El texto va a adquirir los colores de la capa que esté detrás. Si yo le doy, por ejemplo, mata alta luminancia, lo único que va a hacer es desaparecer en todo lo demás, adquirir la posición, o más bien va a resaltar solamente donde está la capa seleccionada de atrás. Entonces vamos a ver mate de luminancia. Vemos cómo también nos hace esto, pero lo único que hace es resaltar la luz, en este caso el blanco. Y si le doy mate de luminancia invertida, va a resaltar. Estas son muchas formas de fusionar las capas. Y bueno, esos son materiales de trabajo con los que vamos a ir avanzando poco a poco. También vamos a ver parte de todo esto con el siguiente bloque, que es de las capas 3D. Y bueno, capas 3D. En esta sección creo que muchos están aquí por esta parte, porque vamos a aprender cómo una composición en 2D podemos hacerla resaltar en 3D y hacerla una animación muy interesante. Para empezar, ¿cómo vamos a convertir estas capas en 3D? Voy a seleccionar todas, ya saben, con Shift, y voy a darle a este cuadrito que está acá. Todas me las convierte en 3D. Ahora bien, estas capas no van a funcionar en 3D al menos que yo tenga una cámara. Y la cámara también es una capa. La vamos a crear. Y no importan los valores ahorita. Y ya vemos que tenemos una cámara que no nos aparece la opción de 3D porque la cámara ya es 3D. Entonces, la cámara ya va a afectar a todos nuestros valores que tengan la opción de 3D. ¿Lo ven? De esta manera. Por ejemplo, si yo le quito el texto, la 3D, y modifico esto, lo único que me las capas en 3D y la que no tenga seleccionado el cuadrito, pues no las va a afectar. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos manipular el tiempo y el espacio. Habíamos dicho que cada capa tiene una propiedad, y una propiedad de ellas es la posición. Bueno, vamos a sacarle la posición al texto, a la cámara, perdón, y luego al texto. Y al texto nos aparece ahora una opción
en 3 dimensiones, X, Y y Z. Si le quito el cuadrito va a aparecer nada más en X y Z. Ok, vamos a aumentar la propiedad, por ejemplo, que se acerque un 300%. Muy bien. Y ahora si yo modifico este valor, vamos a ver cómo la capa ya aparece adelante de todas las composiciones, porque ya tiene otra posición en el eje Z. Ya nos hace una sensación de 3D más padre, que iremos viendo también más adelante cómo se hace un intro en 3D. Bueno, ahora bien, yo quiero afectar y quiero mostrarles cómo funcionan las capas invisibles o en este caso el objeto nulo. Lo voy a crear y voy a ver que no me afecta en nada mi composición aún. Pero yo quiero este objeto nulo me indique todas las posiciones a donde puedo crear mi cámara, que mi cámara se mueva en toda esta composición. Entonces la vamos a hacer 3D porque también vamos a trabajar en 3D y con esta espiral vamos a seleccionar el nulo. Esta espiral que está aquí es un selector de movimiento, más bien es como una fotocopia. Todos los valores de movimiento que le movamos, ahora sí que movamos del objeto nulo, también las va a adquirir la cámara, porque la cámara está siguiendo a nuestro objeto nulo. Entonces, vamos a ver que si yo modifico la posición del objeto nulo, nos va a afectar a todas las capas que están detrás. ¿Por qué? Porque la cámara, recuerden que manipula todos los objetos del fondo. Si yo lo modifico en X, todas las demás capas se van a modificar, pero da la sensación de que se mueven, pero no, las capas están fijas, lo que se mueve es el objeto nulo y nuestra cámara lo sigue. Si yo por ejemplo modifico la cámara, vamos a ver un valor diferente porque la cámara lo que hace es rotar. Entonces, para que adquiramos valores diferentes, por ejemplo, de movimiento de un lado hacia el otro, es necesario un objeto nulo. La cámara nos va a ofrecer rotación y el objeto posicionamiento. Entonces, estas son parte de todas las cosas que vamos a ver en los tutoriales más adelante. Y esto fue capas y ajustes. Y recuerden, estamos haciendo tutoriales para que ustedes aprendan y esperemos estarlos ayudando demasiado. Entonces nos vemos en el siguiente tutorial y espero que este les haya servido. Hasta la próxima, chicos. Bye.